Abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes en el capítulo 10. Segundo libro de Reyes en el capítulo 10. Mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias una vez más por poder estar aquí en este lugar, por poder, Señor, abrir nuestras bocas y cantar, oh Dios, a tu nombre y, Señor, alabarte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que sigues haciendo, Señor, al abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos revele las cosas que tú deseas que se nos revelen hoy, a cada uno como individuo, pero también a todos como iglesia, como parte de tu cuerpo, Señor. Bendice este tiempo entonces en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, muy bien. Estamos leyendo acerca del reinado de Jehú. Acuérdense, Jehú fue aquel rey que no era parte del linaje de los reyes, pero que el Señor escogió para llevar a cabo ciertas tareas que el Señor quería que se llevaran a cabo como en retribución en contra de Ahab y toda su familia, ¿sí? En toda su dinastía, por todas las maldades que Ahab y su esposa Jezabel habían cometido, ¿verdad? Entonces, y ha estado llevando una campaña bastante seria y sanguinaria de verdad, que Jehú, porque Dios lo llamó y le dijo que para eso lo estaba llamando. Hay algo que vamos a aprender aquí hoy. Y es que no es necesario solamente conocer la voluntad de Dios, solamente saber que Dios nos está enviando a hacer algo, sino que también es muy importante que busquemos su rostro para que Él nos diga cómo quiere que lo hagamos. Porque a menudo creemos que con la información de que esto fue lo que Dios me dijo que hiciera, ya con eso es suficiente, podemos aventarnos al ruedo y podemos hacerlo y sin duda vamos a tener éxito porque al fin y al cabo hemos llegado a la conclusión de que esta es la voluntad de Dios. Pero a veces no es así. A veces el conocer la voluntad de Dios no nos da licencia para aventarnos a hacer esa voluntad de Dios como nosotros queramos. Creo yo que lo más seguro que podemos hacer es, una vez que conocemos la voluntad de Dios, detenernos otra vez, ir delante del Señor y decirle al Señor, ok Señor, ¿cómo quieres que lleve a cabo este mandato que me acabas de dar? Porque saben que podemos estar haciendo lo que creemos que es la voluntad de Dios, pero lo podemos estar haciendo a nuestra propia manera. Lo podemos estar haciendo como a nosotros nos parece bien. Y si lo estamos haciendo como a nosotros nos parece bien, no vamos a tener el éxito que creemos que vamos a tener, como vamos a ver aquí hoy con Jehú. Entonces noten ahí en segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, el título en mi Biblia de estudio tiene Jehú pone fin a la dinastía de Ahab. Jehú pone fin a la dinastía de Ahab, que era lo que el Señor lo había enviado a hacer. Pero vamos a ver lo que pasa. Versículo 1 dice, como Ahab tenía 70 hijos en Samaria, noten, Ahab, estamos volviendo atrás en el tiempo en cuanto a recordar que esto se trata de Ahab. Noten, Ahab tenía 70 hijos en Samaria, o sea que era un Gabino Herrera cualquiera, ¿verdad? Tenía hijos por donde quiera. Imagínense 70 hijos, ¿ok? Y de una sola esposa. No, no es cierto, no es cierto. Obviamente no era de una sola esposa. Voy a dejar mis lentes aquí. Obviamente no era una sola esposa, pero se acostumbraba a que los reyes tuvieran esposas y concubinas, etcétera, y todo eso. Pero tenía 70 hijos. Y luego noten lo que hace. Jehú escribió cartas y las envió a los jefes de Jezreel. Muy importante el nombre de Jezreel, la ciudad en donde se encuentran, porque lo vamos a ver más adelante también. Entonces mandó cartas a los jefes de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de Ahab, o sea, a los que lo seguían, a los que lo apoyaban, a los que de alguna manera tenían parte con dirigir o reinar juntamente con Ahab, que estaban en Samaria. Recuerden, Samaria es el reino norte de Israel, Judá es el reino sur de Israel, el reino ya estaba dividido aquí en dos. En las cartas les decía, tan pronto como estas cartas lleguen a las manos de ustedes, los que tengan a los hijos del rey, y los que tengan carros de combate y gente de a caballo y la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y más recto de los hijos del rey y siéntenlo en el trono de su padre y defiendan a la familia del rey. Noten lo que Jehú está diciendo aquí, lo que Jehú está llamando a los jefes de Jezreel, de Samaria, que hagan.
¿sí? Jehú está retando, como quien dice, a quienes habían sido súbditos de Ahab, aliados de Ahab, ayos de Ahab, socios de Ahab, por así llamarlo, a que se levantaran en armas y pelearan para defender a los hijos del rey. Note que les dice, si tienen carros de combate, si tienen gente de a caballo, si tienen una ciudad fortificada, si tienen armas, levántense. Levántense en armas, levántense y luchen y peleen y escojan a uno de los hijos, al hijo que ustedes consideren más recto. Levántense y pónganlo sobre el trono de su padre y defiendan a la familia del rey. Entonces los está retando a que se levanten ellos y que defiendan el honor del rey Ahab. Sí, este hombre que mató a Ahab, que acaba de matar a su hijo el rey Jorán, que acaba de matar a Jezabel, no la mató físicamente él, simplemente pidió que la aventaran de aquella torre, ¿se acuerdan? Y cayó y se golpeó y los perros se la comieron, etcétera, etcétera. Este mismo hombre reta entonces a los líderes de Jezreel a que defiendan a los hijos del rey. Cuando menos esto es lo que quiere que se piense que está haciendo. Esto es lo que quiere que se piense que están haciendo. Pero en realidad lo que estaba haciendo es hacer que quienes tenían a su cuidado a los hijos del rey se dieran a conocer y así determinar quién de esos hijos podría ser la mayor amenaza a su reinado para eliminarlo. Eso era lo que quería hacer aquí Jehú. No era tanto que quería, defiendan el honor de su rey. Si encuentran a alguien digno de que se siente en el trono del rey, siéntenlo en el trono del rey. Y ustedes que tienen caballos, etcétera, etcétera, luchen por él. Simplemente estaba queriendo que ellos se destaparan, por así decirlo, revelaran quiénes eran los que estaban cuidando a los hijos del rey y que identificaran al que más creían que podía tomar el lugar de su padre para eliminarlo. Hemos visto este modo de operar constantemente cuando un rey elimina a otro rey. Tiene la tendencia a acabar con toda la familia del rey eliminado para que nadie le haga frente para querer quitarle el reino. Lo vemos inclusive en nuestros tiempos modernos también, especialmente en donde concierne las bandas, pandillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que si cae uno de los capos, por así llamarlo, entonces el que sube quiere acabar con todos aquellos que estaban con el otro, para ellos poder tomar las riendas, y etcétera, etcétera. Eso es lo que estaba haciendo aquí. Pero recuerden, esta sucesión de reyes, este cambio de reyes, no sería una sucesión normal. No sería una sucesión como todas las demás, porque Dios no quería que los descendientes de Jorán, que eran los descendientes de Ahab, fueran reyes de Israel. Así que lo que estaba haciendo aquí, lo que estaba por hacer, lo que estaba haciendo y lo que estaba por hacer era innecesario. No era necesario, porque el Señor ya le había revelado que los descendientes de Ahab no podían tomar el reino, no podían sentarse en el trono. Y creo que si tan solo Jehú se hubiera esperado a que Dios le diera dirección, a que Dios lo guiara, si hubiera preguntado quizás a Dios cómo quería que hiciera las cosas que lo había mandado a hacer, no hubiera tenido que recurrir a esta clase de artimañas para lograr lo que Dios le había ungido como rey para que lo hiciera. Porque hubo cosas que les dijo muy específicas, que acabara con Ahab, que acabara con Jezabel, que acabara con Jorán, etcétera, etcétera. Y luego le dijo que lidiara con la descendencia o con la dinastía de Ahab, ¿sí? Pero en realidad, a veces cuando leemos las cosas que leemos en la Biblia, tenemos que profundizarnos más en ellas, como siempre les he dicho, para poder entender lo que Dios en realidad estaba queriendo decir. Y al menos que veamos todo lo que el Señor habla acerca de algún tema, no podemos saber cuál es el corazón de Dios. Y una vez que lo encontramos, entonces decimos, pues con razón hizo lo que hizo. Entonces, yo creo que si Jehú tan solo se hubiera esperado a que recibiera dirección de Dios, o hubiera preguntado, hubiera solicitado que viniera algún profeta, algo, ¿sí? No iba a tener que recurrir al tipo de cosas que va a recurrir aquí para poder lograr su objetivo, que Dios lo había ungido para llevar a cabo, pero necesitaba hacerlo a la manera de Dios.
Y yo creo, miren mis hermanos, yo creo fervientemente que cuando Dios nos manda a hacer algo, y esto es lo que les decía al principio, Él nos va a mostrar la forma, el método en la que Él quiere que llevemos a cabo lo que nos ha enviado a hacer. Él nos va a mostrar todo. Si nos está enviando a algo, Él nos va a mostrar también la forma en la que debemos desempeñar, en la que debemos de hacer lo que nos está mandando a hacer. Porque si hacemos las cosas como nosotros pensamos, y algunos de nosotros lo hemos tratado de hacer aun cuando el Señor, o sea, estamos convencidos de que el Señor nos ha mandado a hacerlo, lo hacemos todo allá en Mexicali decíamos para el lado de Brole, ¿verdad? O sea, para todos lados menos el correcto. Porque lo vemos con nuestros propios ojos, vemos la situación, determinamos lo que deberíamos de hacer y entonces tomamos cartas en el asunto y empezamos a aplicar métodos, empezamos a aplicar maneras, sistemas, modos de pensar, ismos, etcétera, etcétera, que a nosotros nos parecería bien que deberíamos de usar para llevar a cabo lo que Dios nos envió a que hiciéramos. ¿Sí? Pero creo yo, y de nuevo lo creo fervientemente, que si Dios nos manda a hacer algo, ¿sí? Tenemos que buscar su rostro y tenemos que esperar en Él para que nos muestre también no solo lo que tenemos que hacer, sino la forma, el método en la que quiere que lo llevemos a cabo. Porque si hacemos esto, Él abrirá las puertas por las que quiere que entremos y cerrará aquellas puertas por las que no debemos entrar. Él lo va a hacer. Sí, Él lo va a hacer. Y a menudo esto sucede cuando nosotros ya nos ponemos en marcha. Él nos dice, ok, no sé para dónde agarrar, pero pues para atrás no es. Así es que voy a agarrar para enfrente y voy a estar pidiéndole al Señor que Él me dirija y me diga exactamente cómo quiere que haga las cosas que me está enviando a hacer. Entonces queremos que Él abra las puertas por las que quiere que entremos. Amén. Queremos que Él cierre las puertas por las que no por las que no quiere que entremos. Amén. Y a menudo se tarda en abrir las puertas que nosotros pensamos que debería abrir y a menudo nos cierra puertas por las que nosotros, queremos entrar. Esa es la puerta que quiero. Señor, yo escojo la puerta número 2, ¿verdad? Y esa es la que me gusta y por eso quiero entrar. Y Él dice, no, espérate. Yo te voy a mostrar y te voy a enseñar lo que tienes que hacer, pero tienes que tener paciencia y tienes que buscar mi rostro. Entonces, Él debe abrir las puertas, Él debe cerrar puertas. Es más, yo creo que cuando decidimos forzar nuestra entrada por esas puertas que el Señor cierra y nos rehusamos a entrar por las puertas que Él abre, vamos a encontrar que no tendremos el éxito que creíamos que íbamos a tener, porque no era la voluntad de Dios que lo hiciéramos así. Y terminaremos teniendo que dar marcha atrás y volver a comenzar. Vamos a encontrarnos teniendo que dar marcha atrás y volver a comenzar. Simplemente porque no comenzamos bien la carrera. Simplemente porque comenzamos como a nosotros nos pareció bien, siguiendo los métodos y maneras que a nosotros nos parecen que debemos seguir y no esperamos a que el Señor nos guíe. ¿Sí? Hasta que esperemos a que Dios nos muestre el camino que Él ha planeado para que vayamos por Él, no podemos tener ningún grado de seguridad de que vamos a tener éxito. ¿Sabían eso? Hasta que no nos esperemos, ¿sí?, a que Dios nos muestre el camino que Él ha planeado para que vayamos por Él, a llevar a cabo lo que nos ha llamado a hacer, no vamos a tener éxito. Y creo que a menudo Dios nos envía, pero no nos da instrucciones detalladas inmediatamente de cómo hacerlo. ¿Se han dado cuenta de eso? De repente sentimos el llamado del Señor, sentimos que sabemos hacia dónde nos está, sentimos que sabemos que Él es el que nos está llamando a hacer tal o cual cosa, pero no nos da instrucciones detalladas inmediatamente, solo nos envía. Y hasta que nos encontramos en camino nos va revelando dónde, a quién y cómo debemos de hacer lo que nos envió a hacer. Eso es frustrante para mí, ¿no es frustrante para ustedes? Que estamos seguros de que Dios nos envió, pero luego es como que nos dice, apúrate y espérate, ¿verdad? Arráncate y espérame un momento. ¿Cómo frustra eso? Qué bárbaro. Les voy a decir algo. ¿Saben que este octubre el Ministerio Hispano aquí en Calvary Chapel, antes San Diego, ahora nada más Calvary San Diego, cumplió 10 años de existir como Ministerio Hispano?
10 años cumplimos. No hice argüende, no dije nada, porque no quería que se hiciera nada por eso, por esa cosa, ¿verdad? Porque no ha sido nada que nosotros, yo, su servidor y los líderes que están a mi lado y la mesa directiva, que ahora es la mesa directiva de nuestra iglesia, hayan hecho. Es todo de Dios, 10 años. 10 años que se nos dio el permiso para tener un ministerio en español completamente, con limitaciones y todo lo que muchos de ustedes ya saben, etcétera, pero un ministerio en español. Y mucha gente me decía, no, tú deberías de agarrar a tu gente e irte y abrir otra iglesia. Y yo me ponía a pensar, hay veces que casi como que ustedes conocen la lombricita esa, ¿verdad? Que a veces se empieza a mover y que sí es cierto, pues, mire, yo podría tener mi propia iglesia, yo podría abrir otra iglesia y mandar a todo el mundo aquí Pero no era lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. Dios estaba, sereno, moreno, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y pasaban otros 2 años, otros 3 años, y deberías y tú puedes, y tú cantas, tú tocas, tú predicas, y los labios halagadores, los labios lisonjeros que les llama la Biblia, salen ¿verdad? Que tú todo lo haces bien y que tú puedes solo. Y yo, están bien zafados todos los que dicen que uno lo puede hacer solo. Están bien destrampados. No saben ustedes cuánta gente tiene que trabajar muy arduamente cada semana, antes del servicio, después del servicio, para que podamos tener los servicios que tenemos. ¿Sí? Pero hay gente bien intencionada. Deberías arráncate. Tú puedes solo. Cuando trabajaba en la industria de la ropa y andaba de contratista en contratista allá en Tijuana, siempre me decían, tú puedes abrir tu propia fábrica, tú deberías, tienes la experiencia, sabes cómo, etcétera, cómprate unas maquinitas y abres una fábrica. Y yo me ponía a pensar, ay, hola de ignorantes, qué bárbaro. Yo miraba a los contratistas cómo batallaban con el seguro social, cómo batallaban con Hacienda, cómo batallaban con operadores que un día estaban aquí, se enojaban y el siguiente día amanecían en otra fábrica. Yo miraba todo lo que pasaba con ellos y yo les decía, no, ¿saben qué? Yo prefiero que alguien cada semana esté firmando mi cheque y seguir así como estoy. Y hay mucha gente que cree que es muy fácil. ¡Aviéntate! ¡Tú puedes! ¿Sí? Y ¿saben qué? Quizás Dios nos llamó a hacer un ministerio hispano aquí en Calvary Chapel, San Diego, que ya no es Calvary Chapel San Diego, ahora es Calvary San Diego, pero no nos había llamado a hacer una iglesia separada hasta hace 2 meses en agosto. Y cuando sucedió, ¿cómo sucedió? Tranquilamente, sin guerras, sin yo salir de aquí con cosas que no eran mías. Sí, con el pastor Phil orando por su servidor y por la iglesia, tranquilos, y ahora estamos como iglesia y no sucedió como con otras iglesias. No hubo una división de la cual nació otra iglesia. Leí algo en Facebook hace poco, dice, si tuviste que dividir una iglesia para hacerte pastor, no eres pastor, eres lobo. ¿Saben qué? Yo nunca quise que se dijera, no, pues Carlos creyó que todas las podía y tenía gente y convenció a su gente de que se fueran con él y por eso ahora tienen. No, ¿saben qué? Estamos donde estamos porque Dios nos puso ahí. Y la verdad de las cosas es que sucedió cuando tenía que suceder. Las escuelas no habían abierto sus salones multiusos para rentárselos a nadie. Hasta el primer domingo de agosto. ¿Y saben hasta cuándo nos dijeron que podíamos estar aquí en el santuario? Hasta el último domingo de agosto. Así es que si no hubieran abierto las escuelas, sus salones multiusos para que nosotros nos fuéramos para allá a establecernos como iglesia, no íbamos a tener iglesia. Pero ¿saben qué? El Señor nunca llega tarde. Nunca llega cuando nosotros creemos que es el tiempo, pero nunca llega tarde. ¿Sí? Y entonces, yo creo que a menudo Dios nos envía, pero no nos da instrucciones detalladas inmediatamente, de nuevo. Solo nos envía y hasta que nos encontramos en camino, nos va revelando dónde, a quién, cómo debemos hacer lo que nos ha enviado a hacer.
¿Cuántos creen, de los que estamos aquí, cuántos creen que el Señor envió a Pablo a predicar el Evangelio? ¿Cuántos creen que Dios envió a Pablo a predicar el Evangelio? Que el Señor envió a Pablo a predicar el Evangelio. Yo creo que todos deberían decir amén. Porque no hay duda que para eso lo separó el Señor, ¿no es cierto? Fue lo que le dijo a Ananías cuando le dijo que fuera a orar por él. Tú no le tengas miedo porque yo le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por mi causa. No era por la causa de Jesús, era por la causa de predicar el Evangelio de Jesús. Y entonces todos estamos de acuerdo en que Dios lo llamó a que predicara el Evangelio por donde quiera, ¿verdad? Bueno, pues cuando Pablo se lanzó en su segundo viaje misionero, sabían que él traía un plan. Él quería hacer algo, sabía que tenía que ir a predicar el Evangelio. Pero nunca se imaginó que el plan que él tenía de a dónde iba a ir a predicar el Evangelio, el Señor se lo iba a poner patas para arriba. El Señor se lo iba a cambiar. Él ya tenía en su mente, me lo imagino ya viendo marcado hasta en el mapa. Mira, de aquí nos vamos a ir para acá y de aquí nos pasamos unos 3 días y luego de aquí nos vamos para allá, etcétera, etcétera. Y el Señor le iba a cambiar todo el argüende en un momento. En Hechos capítulo 16, comenzando con el versículo 6, noten. Hechos capítulo 16, comenzando con el versículo 6, que dice ahí, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ahí vemos hacia dónde iba Pablo, ¿verdad? ¿Hacia dónde quería ir Pablo? A Asia. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia. Ellos se limitaron a atravesar Frigia a la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, dice el versículo 7, intentaron ir a Bitinia. Pablo creyó entonces que el siguiente paso lógico era ¿qué? Ir a Bitinia. Pero ¿qué sucedió? El Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa Macedonia, ayúdanos. Versículo 10, después de que Pablo tuvo la visión, ¿qué sucedió? Enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues ¿qué? Estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Entonces Pablo estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, que es irse de misionero, ¿no es cierto? Él tenía su plan. ¿Saben qué, chavalos? Vamos a irnos a Asia a predicar el Evangelio. A medio camino, el Señor le dice, no te vas a ir a Asia. Ok, entonces ya sé. Aquí de volada está Bitinia, así es que brincamos aquí, nos vamos tras Lomita aquí, ahí está Bitinia y nos vamos a predicar el Evangelio. Y el Señor le dice, no vas a ir a Bitinia. No vas a ir a Bitinia. Y por visiones le deja saber a Pablo que tiene que ir ¿a dónde? A Macedonia. ¿Y qué dice? Que una vez que estuvieron seguros de que Dios los estaba llamando a anunciarles el Evangelio, se aventaron para allá. A veces, mis hermanos, podemos arrancarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer sin esperar a que Él nos diga cómo quiere que lo hagamos. Y si nos aventamos a hacer, aun cuando sea lo que Dios quiere que hagamos, cuando nos aventamos a hacerlo de la manera que a nosotros nos parece bien hacerlo, ¿sí? Lo más probable es que vayamos a encontrar que no vamos a tener el éxito que pensábamos. Porque lo estamos haciendo como a nosotros nos parece que deberíamos hacerlo. ¿No es cierto eso? Ok, yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí. Ok, entonces empezamos a hacer planes, ¿verdad? Voy a ir a la... Si estamos jóvenes, ¿verdad? Cuando estábamos jovenzuelos. Voy a ir a la prepa, voy a aventarme 2 años ahí, después me voy al CETIS, los fresas, ¿verdad? Los fresones se van al CET. O voy a la UNAM, ¿verdad? O me voy a la UABC, o qué sé yo, ¿verdad? Y después salgo y abro mi propio despacho jurídico o mi propia práctica de medicina. Y empezamos a hacer todo tipo de planes de cómo vamos a hacer las cosas. Porque sin duda esta es la voluntad de Dios. Ok, esta es la voluntad de Dios, pero ¿cómo quiere Dios que lo hagan? ¿Cómo quiere Dios que lo hagan?
Sí, podemos emprender nosotros el viaje confiados en que estamos haciendo lo que Dios nos dice, nos ha llamado a hacer, pero estamos haciéndolo como Él quiere que lo hagamos, por nuestro bien, por el bien de las personas que queremos servir, para que sea para la gloria de Él. Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo aquí, porque habemos gente muy bueno, yo no soy tan aventado, de que mi carnal era aventado, yo no soy tan aventado, pero hay gente muy aventada, ¿sí? Y cada puerta que se le cierra, busca sacarle la vuelta. Cada valla que Dios pone, busca brincársela. Él o ella ya tienen una idea de lo que tienen que hacer y de cómo lo van a hacer, y nadie los va a mover de hacerlo tal y como ellos lo quieren hacer. Si Dios se lo dio para que lo hiciera, tarde o temprano va a llegar, ¿sí? Pero va a llegar todo raspado, todo golpeado, todo raspado. Va a llegar hecho en vez de simplemente, ok, Señor, hoy voy a hacer esto. Y guíame tú dime lo que debo hacer. Dame la paciencia para esperarme cuando quieres que me espere. Dame el valor para aventarme cuando quieres que me aviente, aunque hay veces en las que yo no quiero esperar y hay veces en las que no me quiero aventar, porque así somos de volubles, ¿no es cierto? Si no nos gusta, no lo hacemos, y si es algo que nos gusta, nos aventamos de cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que esperar en Dios. Por eso Pablo, noten lo que les pide a los colosenses, en Colosenses capítulo 4, los versículos 2 y 3. Colosenses 4, versículos 2 y 3, dice, dedíquense ¿a qué? A la oración, y sean constantes en sus acciones de gracia. Versículo 3, oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces Pablo estaba pidiendo ahí dos cosas, dos puertas que quería que se abrieran. Una, la de la cárcel, porque estaba en el bote. Y mientras estuviera en el bote no podía ir a ningún lado. Pero ¿quién lo tenía en el bote? El Señor lo tenía. Ahí lo tenía. Ahí lo tenía esperando. Sí, entonces ¿saben qué? Oren al Señor para que abra la puerta. Primero la de la cárcel. ¿Sí? Y después para que abra las puertas para que podamos nosotros ir a predicar el misterio de Cristo. Y luego noten lo que dice ahí al último, por el cual también estoy preso. Porque por predicar y por Cristo. ¿Sí? Entonces no esperemos a que el Señor nos tenga que meter a la cárcel para calmarnos. ¿Sí? No nos aceleremos. Hasta que como Pablo no estemos seguros de lo que Dios, de cómo quiere Dios que hagamos lo que nos ha llamado a hacer, no hay que como los caballos broncos, brincarnos la puerta del corral, ¿no es cierto? Pero una vez que abra la puerta y estemos seguros de que Él es el que la está abriendo, ¿qué debemos de hacer? ¡Vámonos! ¿Sí? Entonces Jehú estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer, pero no lo estaba. Y vamos a ver más adelante que no, esto que hizo, que vamos a ver ahorita que hizo en Jezreel, fue lo que causó que Dios lo juzgara a él también. Entonces yo creo que esto fue lo que sucedió con Jehú. Comenzó siguiendo lo que Dios le dijo que hiciera, pero luego comenzó a hacer las cosas como él pensaba que debía hacerlo, y como vamos a ver más adelante, las cosas no salieron como él pensaba. Versículo 4, segundo libro de Reyes, y en el capítulo 10 dice, pero ellos tuvieron mucho miedo y dijeron, si dos reyes, el rey Joram y el rey Ocosías, no pudieron hacerle frente a Jehú, ¿cómo vamos a hacerle frente nosotros? Entonces el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos o sea, toda la bola, mandaron a decir a Jehú, nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos mandes. No vamos a elegir ningún rey. Haz lo que te parezca mejor. ¿Han oído el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer? Que esto es lo que estaba pasando ahí con los de Jezreel, con los de Samaria. Sabemos que este camarada está medio
tocacanga, sabemos que es medio violento, pero cuando menos ya sabemos cómo va a reaccionar. Al que vayamos a poner como rey, ni siquiera sabemos cómo se va a portar, no sabemos cómo nos va a recibir, no sabemos lo que va a hacer. Así es que, aparte de que, ¿sí? Parece que se sintieron como que lo que Jehú estaba haciendo no era otra cosa más que tratando de descubrir quiénes estaban con él y quiénes no. ¿Sí? Entonces dicen, ¿sabes qué? No queremos que vaya a lidiar con nosotros como lidió con aquellos dos reyes, así que le dicen, no queremos otro rey que no seas tú. ¿Saben de qué me recuerda esto? Me recuerda de cuando Pilato sacó al Señor Jesucristo y dijo, he aquí tu rey, su rey, les dijo a los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijeron los judíos? Nosotros no tenemos más rey que el César. Cuando Roma los tenía con la bota en el cuello, cuando Roma los tenía oprimidos, cuando Roma los trataba como basura, ven a Jesús y ven que Pilato lo declara el rey de los judíos y dicen, nosotros no tenemos ningún otro rey que no sea el César. Curioso, ¿no? La naturaleza humana, ¿verdad? O sea, nos gusta la mala vida, ¿verdad? Nos gusta que nos cacheteen. A menudo con el que nos quiere tratar bien no lo queremos porque es demasiado manso, demasiado bueno, demasiado, ¿verdad? O mansa, buena, etcétera, etcétera. Pero al que le gusta maltratar, o a la que le gusta maltratar, la quiero, no puedo vivir sin ella, ¿verdad? Pero así es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Así es la naturaleza humana. Podemos tener todo lo que deseamos, todo lo que pudiéramos anhelar ahí donde estamos, pero siempre andamos viendo del otro lado de la cerca y vemos, casi siempre se nos hace que el pasto del otro lado de la cerca está que más verde. Aunque del otro lado, mira, veo que por allá hay lobos de aquel lado, pero mira el pasto, chivo, hombre. Pero aquí tienes que comer, sí, pero mira allá, ¿verdad? Estábamos hablando el otro día, estábamos platicando, espero que esto no les vaya a ofender a nadie, pero estábamos platicando de Shakira. ¿Todos saben quién es Shakira? ¿No saben quién es Shakira? Y estábamos platicando del marido, ¿no? Que Shakira tan talentosa, tan bonita, tan rica, tan todo, qué bárbaro. Y este camarada va oí a un comediante que dijo, no, ¿sabes qué? Es que si lo único que tienes es filet mignon y te ponen unos frijoles charros enfrente. ¿Verdad? Pues. Mis hermanos, saben que nos reímos y se nos hace curioso y todo eso, pero esa es la naturaleza humana. Se puede tener todo lo que se deseaba ahí a un lado, pero siempre hay algo que nos llama la atención más que lo otro. ¿Sí? Y debemos de tener mucho cuidado porque saben que esa es la misma naturaleza que existe en nosotros también. Ay, si mi esposo fuera como el hermano. Ay, si mi esposa fuera como la hermana. Ay, sí. No, ¿sabe qué? A ella fue la que escogió. Ámela. No aguántese. Ámela como Cristo amó a la iglesia y verá que va a tener la esposa que quiere tener. O sea, este fue el que le dijo que sí. Entonces, ahora sí aguántese. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Respételo, sométase a Él como al Señor en todo y verá que posiblemente verá que va a tener al esposo que quiere tener. Si los dos hacen lo que Dios los llama a hacer, independientemente de lo que el otro haga. ¿Sí? Entonces así estaba Jehú. Así estaba Jehú y así estaban los habitantes de Jezreel. ¿Sabes qué? Pues,
sabemos lo que este camarada es capaz de hacer, los demás no sabemos cómo nos vayan a tratar, así es que vámonos con él. Sí, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Versículo 6 dice, Jehú les escribió por segunda vez. Ya les escribió la carta a los que supuestamente tenían los hijos de Joram, de Ahab, y les dice lo que les dijo, y ahora ellos les dicen, no, te queremos a ti como rey. Entonces Jehú les escribe por segunda vez y les dijo, si en verdad ustedes son mis siervos y quieren obedecerme, vengan a verme a Jezreel mañana a esta hora. Y tráiganme las cabezas de los hijos varones de su rey. Los 70 hijos del rey estaban con los jefes de la ciudad, pues ellos los creaban. Noten, Jehú decide que los va a poner a prueba. Y ahora aquí podemos imaginarnos, ¿no es cierto? 70 hijos, podemos imaginarnos que había todo tipo de todas edades, de jóvenes, de niños, infantes quizás. Sí, y a Jehú no le importó si había grandes, pequeños, de todas maneras, siempre y cuando fueran hijos del rey, y eran hijos, no las hijas, acuérdense, se trataba de los varones. Sí, no le hace que de qué edad fueran, agárrenlos y córtenles la cabeza. Y ellos por temor a Jehú, ¿qué deciden? Deciden someterse a sus órdenes. Sí, versículo 7, cuando estos recibieron las cartas, tomaron a los 70 hijos del rey y los degollaron. Y luego echaron las cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel, donde estaba Jehú. Cuando un mensajero llegó y le dio la noticia de que habían llegado las cabezas de los hijos del rey, Jehú dijo, pónganlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Y el día siguiente Jehú salió y puesto en pie ante todo el pueblo dijo, ustedes son justos. Es verdad que yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Luego noten la última parte ahí en ese versículo. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Y al leerlo así nada más, como que no le... ¿Y esto qué onda? ¿Qué está diciendo aquí este camarada? ¿Por qué está saliendo con estas cosas? Bueno, si ven en su Biblia Reina Valera 60, donde dice ustedes son justos, les dice ustedes son inocentes. Ustedes son inocentes. Ustedes yo no los juzgo por nada que hayan hecho. Ustedes no tienen nada que ver con este argüende. Es más, yo soy culpable de haber conspirado contra el rey y de matarlo. Pero luego, ¿qué dice? Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Como diciendo, ¿quién es el causante de esta masacre? ¿Quién fue el causante de la masacre? ¿Quién? Él. Él les dijo a los líderes que lo hicieran, ¿no es cierto? Pero está haciéndose qué bárbaro. Ustedes, yo cometí yo conspiré contra el rey. Yo sé que ustedes son inocentes, ustedes no tienen nada que ver con esto. Pero ¿quién dio la orden de que mataran a estas personas? ¿Sí? ¿Quién dio la orden de que mataran a estas personas? ¿Quién es el causante de esta masacre? Como queriendo hacer de cuenta que él no había tenido nada que ver con ello. ¿Sí? Quizás buscando congraciarse con los líderes de Jezreel en Samaria. Y luego va un paso más adelante y pone, noten por favor, la responsabilidad de la matanza a los pies de ¿quién? Lean el versículo 10. A ver, les voy a dar chance a que lean el versículo 10 y luego voy a hacer la pregunta otra vez y luego los que sepan me van a decir a quién ven ahí. Entonces, ¿ya leyeron el versículo 10? Ok, entonces, luego va un paso más adelante Jehú y pone la responsabilidad de la matanza a los pies de ¿quién? A los pies de Dios. A los pies de Dios. ¿Sí? Noten el versículo 10. Quiero que sepan que la palabra del Señor acerca de la dinastía de Ahab no dejará de cumplirse. El Señor ha hecho lo que había anunciado por medio de su siervo Elías. Ahora, así a simple vista, yo sé que algunos están pensando, pero es cierto, eso fue lo que le dijo Dios que hiciera. ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien me puede decir de qué se trata? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Qué es? Oigo ruido. Veo sombras.
Ok. Entonces, es curioso ver a Jehú y todo lo que hizo. Sí, es curioso también reconocer que él reconoció el ministerio de los profetas del Señor como Elías y mostró respeto por la palabra de Dios que había recibido por parte de los profetas. La forma en la que se le dijo que lidiara con Jorán y Jezabel fue muy clara, pero la forma en la que lidió con el resto de la dinastía de Ahab fue más su idea de cómo hacerlo y no consultó a Dios acerca de ello. No consultó a Dios acerca de ello. ¿Sí? Sin duda, él fue usado por Dios como instrumento de juicio para con Ahab y Jezabel. Pero por como hizo lo que hizo, también él, como vamos a ver, va a caer en el juicio de Dios por cómo lo hizo. Versículo 11, ahorita vamos para allá, no se me desesperen. Ya me lo terminamos. Versículo 11. Dicho esto, Jehú mató a todos los de la familia de Ahab que habían quedado en Jezreel y a todos sus jefes y sacerdotes. Ok. Dijo que acabaran con la dinastía de Ahab, ¿verdad? No con jefes ni sacerdotes, solamente con la dinastía de Ahab. Fue muy específico el Señor. Y no solamente con jefes y sacerdotes, sino con todos sus familiares. No dejó con vida a ninguno de ellos. Versículo 12, y luego se levantó y se fue a Samaria y en el camino llegó a Bet-Eked de los pastores. Allí encontró a 2 hermanos de Ocosías, el rey de Judá. Nada que ver con Ahab, nada que ver con Jorán, nada que ver con Jezabel, el del rey de Judá. Y les preguntó, ¿y ustedes quiénes son? Y ellos le contestaron, somos hermanos de Ocosías, que también Jehú había matado anteriormente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó, échenles mano, los quiero vivos. Y una vez que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 varones y ninguno de ellos quedó con vida. My goodness. Y creíamos que Jezabel era sanguinaria, ¿verdad? Y creíamos que Ahab era de lo peor. Este camarada no se quedó muy atrás, ¿no es cierto? Y todo bajo la bandera de que pues Dios me dijo que lo hiciera. Dios me dijo que lo hiciera. De nuevo, noten cómo aquí Jehú fue más allá de lo que Dios le había encomendado que hiciera. No solo acabó con la dinastía de Ahab, sino que fue sobre los descendientes de Ocosías también. Jehú se excedió y usó el mandato que Dios le dio para sus propios propósitos, así que no nos debe de extrañar que finalmente el juicio de Dios también cayó sobre él. También cayó sobre él. ¿Y saben cómo sé que el juicio de Dios cayó sobre él? Precisamente por esto que hizo en Jezreel. Porque la Biblia lo dice. En el libro de Oseas, ¿se acuerdan del libro de Oseas? Cuando el Señor le dice a Oseas que se case, ¿mande? Cuando el Señor le dice a Oseas que se case con una mujer, ¿verdad? Tienen un hijo y le dice que le ponga un nombre. En Oseas capítulo 1 y el versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo, ponle por nombre al hijo que tuvo con esta mujer, Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de ¿quién? De Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Entonces el Señor, ¿sí?, tuvo que lidiar con Jehú por lo que hizo en Jezreel, por la muerte de los 70 hijos de Jorán, de Ahab. Porque fue él más allá de lo que Dios le había dicho. Porque acabó con los descendientes de Ocosías, porque fue más allá de lo que el Señor le había dicho. ¿Sí? Versículo 15 sigue diciendo, cuando Jehú se fue de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, más acerca de Jonadab cuando estudiemos el libro de Jeremías. Y después de saludarlos le dijo, ¿eres sincero conmigo como yo lo soy contigo? Jonadab le respondió que sí. Entonces Jehú le dijo, pues ya que eres sincero conmigo, dame la mano. Y Jonadab le dio la mano y Jehú lo invitó a subir a su carro. Ahí le dijo, acompáñame y verás cuánto amo al Señor.
Curioso, ¿no? Mucha gente que no hace lo que Dios le dice, o va más allá de lo que Dios le dice, o desobedece lo que Dios dice, tiene la desfachatez de decir que lo ama, ¿verdad? El que me ama, dice el Señor, ¿qué hace? Obedece mis mandamientos. Sí, y no va más allá de ellos porque es lo que yo creo que se debería hacer. Obedece el mandamiento al pie de la letra como Dios lo da. ¿Sí? Versículo 16 una vez más dice, ahí le dijo, acompáñame y verás cuánto amo al Señor. Y Jonadab fue puesto en el carro. Y en cuanto Jehú llegó a Samaria, nomás, mató a todos los familiares de Ahab que habían quedado en Samaria. Los mató hasta exterminarlos y luego noten, conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. Parece ser que todo lo que hizo Jehú estaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios le había dicho que hiciera, excepto lo que hizo en Jezreel. Excepto lo que hizo en Jezreel. Todo lo demás estuvo de acuerdo, excepto lo que hizo en Jezreel. Y por lo que hizo, bueno, no podemos decir por esa pequeña cosa, porque no fue algo pequeño, fue tremendo, ¿no? Pero por eso el Señor tuvo que también hacer caer juicio sobre Jehú. Y me llama la atención estas palabras en donde dice, conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. Porque esto de nuevo nos dice que todo lo que Dios dice en su palabra, todo se va a llevar a cabo tarde o temprano. Todo va a pasar. Cuando en la palabra dice, así ha dicho el Señor, y vemos que es claramente la palabra de Dios, podemos estar seguros de que se va a llevar a cabo. En el Salmo 111 y el versículo 7, Salmo 111 y el versículo 7 dice, todo lo que Él hace es que justo y verdadero. Sus mandamientos, que es otra palabra que se usa para decir la palabra de Dios o su palabra, son dignos de confianza. En otras palabras, si viene de la palabra de Dios, es digno de confiar en ello. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto las promesas positivas como las promesas negativas. En Ezequiel capítulo 12, comenzando con el versículo 21, noten lo que dice ahí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿a qué viene que todos en Israel andan repitiendo ese refrán que dice, los días se alargan, pero la visión no llega? ¿Se fijan lo que estaban diciendo en el pueblo de Israel? Pasan y pasan días, pero lo que se ha profetizado no pasa. ¿Qué está pasando? El Señor le está diciendo aquí a Ezequiel, ¿por qué usan ese refrán de que los días se alargan y pasan uno tras otro, pero la visión, la profecía que se acaba de dar no llega, las profecías que se han dado no llegan? Versículo 23 dice, pues ahora vas a decirles de mi parte, el Señor hablando aquí, voy a ponerle fin a este refrán y nunca más volverá a repetirse en Israel. Diles que ya está cerca el día en que todas las visiones se cumplirán. Versículo 24, no volverá a haber en Israel ninguna visión falsa, ni adivinaciones de gente aduladora. Quédense ahí. Noten lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel aquí. Hay muchos que andan de aquí para allá dando profecías, de aquí para allá diciendo que el Señor va a hacer esto, que el Señor va a hacer lo otro. Hay muchos que andan de aquí para allá, como en nuestros días, ¿verdad? El Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y prepárense porque cualquier rato el Señor viene pronto. ¿Desde cuándo estamos diciendo eso? Desde siempre. Y no ha venido. ¿Y saben qué hace eso con la mente incrédula? El Señor no va a pasar. ¿Están locos esta bola de...? En el tiempo de Chuck Smith, esta bola de hippies, locos, marihuanos, están locos. Y ahora nosotros, que no somos ni hippies, ni marihuanos, aunque sería más fácil serlo en nuestro tiempo que en el tiempo de ellos, ¿verdad? Están locos, nomás se la llevan hablando de que Cristo va a volver y que va a volver y que va a volver y que nunca sucede. Versículo 24, no volverá a haber en Israel ninguna visión falsa ni adivinaciones de gente aduladora. Versículo 25, yo el Señor seré quien hable y lo que yo diga, ¿qué va a pasar?
se cumplirá. Ya no habrá más demoras, pueblo rebelde. Voy a hablar y lo que yo diga se cumplirá. Y ustedes vivirán para verlo. Palabra de Dios el Señor. Sí. Me recuerda lo que Pedro dice, ¿se acuerdan? Lo que Pedro dice, nos dice que en los días finales va a venir gente que blasfema, sí, que va a andar diciendo, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde que nuestros padres murieron, se ha dicho que va a venir el Mesías, que sí vino, pero no lo reconocieron, y ahora están diciendo que va a volver o que va a venir otra vez. Y dicen, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Nada de lo que están diciendo está pasando. Y me los imagino como con nosotros, como Elías con los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan? Grítenle, llámenlo. A lo mejor se fue al baño, a lo mejor está ocupado. ¿Sí? A lo mejor y así muchos de los incrédulos están con nosotros ahorita. Pues, grítenle, háblenle, oren, súbanse a un monte. ¿Sí? Hagan algo. Tienen años diciendo que va a venir y no viene. ¿Sí? Todavía no, por favor, hasta que diga la cita, gracias. Y así están, ¿sí? Y los incrédulos, más incrédulos, porque ¿saben qué va a venir? ¿Cuándo? No tenemos idea. Para el Señor, un día es como, y 1000 años como. Así es que si decimos viene pronto, la gente ¿qué piensa cuando decimos viene pronto? Allá, mañana, ¿verdad? ¿Y sabemos que va a venir pronto? No, sabemos. ¿Saben que miré una entrevista de este camarada, ¿cómo se llama? Un actor de color, Friedman, Morgan Freeman se llama, con George Wallace. Y estaban hablando acerca del mes de la historia del color, ¿verdad? De la gente de color. Y estaba diciendo, Friedman dijo que a él no le parecía bien que hubiera un mes de la historia de la gente de color. Aparte que les dieron el mes más corto, el mes de febrero. ¿Se imaginan? Ok. Y él estaba diciendo que a él no le gustaba eso. ¿Sí? A propósito, ¿no saben que ahora ya hay el mes latino y no sé qué tanto argüende también? Ya nos hicieron un día, qué chulada. Todo un mes, ya no nada más es el 5 de mayo, ahora es todo el mes. Así que hay que celebrar. Entonces George Wallace le dice, ¿entonces a ti no te gusta eso? No, a mí no me gusta eso. Dice, ¿tienes uno tú para los blancos? No, pues no. ¿Y querrías uno? No, pues no. Además yo soy judío. Ok, ¿quieres un día para los judíos? No, un mes para los judíos. No, yo. Okay. ¿Sabes qué le dijo Morgan Freeman a George Wallace? Yo tampoco. Y George Wallace dice, entonces ¿cómo vamos a acabar con el racismo? Y Morgan Freeman le dice, deja de hablar de ello. Y se va a acabar. Considérame a mí un hombre, no un hombre negro, sino un hombre. Y yo te voy a considerar a ti no un hombre blanco, sino un hombre. ¿Sí? Gloria a Dios que somos la mayoría mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? No quiero ofender a nadie. ¿Y de dónde? Venezolanos y colombianos. Ok, vamos a decir coreanos. Entonces, pero en Cristo somos uno. En Cristo no hay nacionalidad, no hay color, no hay nada, ¿sí? No hay favoritos, todos somos, los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Entonces queremos acabar con el racismo. No hay que hablar, no hay que echarle la culpa al racismo de todo lo que pasa. ¿Sí? Pero en fin, la razón por la que les estoy diciendo esto es porque así está la gente, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Saben cuándo va a venir? Cuando dejemos de hablar de ello. Porque ¿saben qué dijo el Señor? Que dice la palabra, que cuando todos digan paz y tranquilidad, ¿qué va a pasar? ¡Bam! Vámonos. Entonces, digan va a venir, pero no digan como la negrita de mis pesares, ¿verdad? Digan que sí, pero no digan cuándo. ¿Sí? Nada más digan va a venir. Prometió que iba a venir y va a venir. ¿Verdad? Pero no anden ahí con, viene pronto, y prepárate, porque puede ser hoy, puede ser, pero igual no puede ser. Entonces mejor chitón y usted esté preparado.
Y adviértales a los demás que se prepare también, porque no sabemos cuándo, así es que prepárate. ¿Sí? Segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 1 y 2, dice ahí: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas les he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron, ¿quiénes? Los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de ¿quiénes? Los apóstoles. Y recuérdenlo, eso es simplemente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tener presentes en una mente pura las palabras que se nos han dicho a través de los profetas, los mandamientos que se nos han dado a través de los apóstoles, y recordarlo, practicarlo, vivir en ello, esperar en ello, no desesperarnos, saber que si Él prometió que iba a volver, ¿qué va a hacer? Va a volver, ¿sí? Y luego en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Todos tenemos familia que no se han vuelto a Él, amén, ¿verdad? Entonces esperamos que se vuelvan a Él antes de que venga. Pero si no se vuelven, no hay nada que podamos hacer. Mi mamá tiene un dicho: el que por su gusto muere, es Toño, el de la esquina. Siempre hay alguien. Es cierto. Entonces, así como con Jehú, como con Ahab, como con Joram, como con Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Así como el Señor dijo que iba a pasar, hemos estado viendo que así pasó, ¿no es cierto? Y así como pasó con Jehú por no su desobediencia, sino por ir más allá de lo que el Señor le dijo, así el Señor corrige a las personas también. Entonces, no es suficiente, si no se llevan nada más esta noche. Recuerden, no es suficiente con saber que hemos emprendido la voluntad de Dios. Tenemos también que buscar hacerla como Él quiere que la hagamos y no como nosotros pensamos que debemos hacerlo. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, misericordia y gracia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque al estudiarla y al ver todas las cosas que dijiste por adelantado que iban a suceder en diferentes tiempos en la historia, diferentes personajes de la Biblia, vemos que al pie de la letra, como tú lo dijiste, así sucedió. Fueran 100 años después o 1000 años después o 2000 años después, sucedió tal y como lo dijiste. Señor, te pedimos que sigas guardando en nuestro corazón, ayúdanos a tener esa esperanza de que todo lo que tú dices en tu palabra se cumple tarde o temprano, y que podamos, Señor, vivir siempre agarrados de tu mano, escudriñando las Escrituras, haciendo, Señor, no solamente lo que nos has llamado a hacer, sino haciéndolo como tú nos dices que lo debemos hacer. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por lo bueno que eres, oh Dios. Queremos, Padre Santo, honrarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Y sea que nuestra vida vaya a ser larga o corta, sea que tu venida sea mañana o dentro de 1000 años, en el tiempo que estemos aquí, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Nos encomendamos a tu mano de gracia, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.